Yo sé que muchas veces nos sentimos perdidos, nos sentimos como que, bueno, ¿a qué realmente vine a hacer en esta vida? O complazco a los demás o sigo esa voz que me dice que vaya por este camino. Muchas veces nos sentimos así porque realmente queremos comprender a qué es lo que venimos a hacer en esta vida. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando vos literalmente tenés esta aflicción o tenés esta armadura de simplemente miedos, carencias, estrés, ansiedad, y realmente querés saber a qué vinimos o a qué viniste a esta vida, Dios ya ha hecho su obra en vos. Cuando te empezás a cuestionar, cuando comenzás a literalmente a decir no, hay algo más, tiene que haber algo más en esta vida. Y si no sos una de estas personas o literalmente recién estás comenzando en esto, déjame decirte que vas por el buen camino. Si te empezás a cuestionar, si te empezás a decir, hay algo más que tengo que hacer en esta vida, que tengo que llevar esa fe al mundo, de que sí se puede, de que sí se puede vivir de nuestros sueños, de que sí se puede cumplir todas esas metas en base a lo que Dios quiere en mi vida, pues entonces Dios ya te ha tocado o está ahí a punto de hacer esa magia que solamente Él hace. Dios siempre te va a confrontar en diferentes maneras, pero muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces tenemos claro lo que tenemos que hacer en esta vida. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese miedo de literalmente no querer tomar las decisiones que tengo que tomar. Y no tomar una decisión es una decisión. Si yo realmente estoy mirando todo el tiempo al costado, estoy mirando mis situaciones actuales, estoy mirando el país, estoy mirando la economía, estoy mirando, no sé, cualquier otra cosa que me mantiene distraído de lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, pues entonces no va a pasar nada. Estás perdido, estás perdida, porque tenés que enfocarte solamente en una cosa, en tu propósito de vida. Que si aún no lo tenés claro, es mejor que Dios se manifieste a través de lo que Él quiere para vos. Y muchas veces no, no somos capaces de aceptar eso, porque literalmente tenemos mucho miedo. Pero en realidad tenemos más miedo a que eso salga bien, a que salga mal, porque sabemos que si es mi propósito, que si voy un propósito con Dios, no hay manera de fallar, porque no sos vos quien lo cumple, sino Dios. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola. Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá. Así es, Dios proveerá si vas en propósito. Dios proveerá si vas en el camino correcto. Y no te dejes distraer por lo que el mundo te dice. Porque si el mundo te dice que no, Dios te dice que sí. Si el mundo te dice que no podés, Dios te dice que sí podés. Porque no hay nada más grande que Él. Con Dios podemos. Sin Dios no podemos. Está muy de moda ser el autosuficiente, ser el auto todo, ser el autocomplaciente. Yo puedo solo. No, sin Dios no podemos. El mundo te vende esta farsa de literalmente querer hacer todo solo, pero vos subís y cuando bajás te aplasta literalmente y llegas a tu casa cansado, cansada, con estrés. Y pero no era que vos podías todo sola, no era que vos podías todo solo, te has creído la farsa del mundo. Pero sin más vueltas,
El poder conectar con tu propósito, o mejor dicho, el poder hacer lo que Dios te manda hacer, literalmente tiene que ver con tu razón y tu lógica, no son la misma de Dios. Por eso tenemos tanto miedo a la hora de hacer lo que Él nos manda hacer, o a la hora de seguir esa vocecita que me dice, anda por este camino que te va a ir bien. Pero yo miro mi situación y digo, no, es imposible que vaya por este camino y me vaya bien. No, mejor voy a ir por este camino del mundo que me hace todo más fácil y que puedo complacer a los demás. Pero ¿qué pasa? Eso te eleva, como dije antes, eso te eleva y luego te aplasta como una cucaracha, literalmente. Así que para esto te voy a decir que los propósitos siempre tienen que ver con Dios. Tarde o temprano, una persona mira en retrospectiva y se da cuenta que todo lo hizo Dios. Porque Dios, cuando te toca, no termina su obra en vos hasta que literalmente partas de esta tierra. Para eso te voy a leer Éxodo capítulo 35, versículo 30. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel. Recordemos que Bezalel fue el que construyó el arca del pacto y lo que construyó literalmente todo lo que tenga que ver con el templo, las túnicas y todo lo que es el hilo fino, la ropa de los apóstoles del templo en sí, todo lo que tuvo que ver en esa parte en el Antiguo Testamento. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio una gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de manuales y oficios. El Señor le ha dado tanto a él como a Alobiab, hijo de Alsamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata del lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Te dice, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Uri, de la tribu de Judá. A Bezalel lo tocó el Espíritu de Dios, le tocó el Espíritu Santo. Por eso te dice, el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios, porque es a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que vos vas a poder cumplir ese propósito o esa vida soñada. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que guía tus pasos. El Espíritu que proviene de Dios es el que guía literalmente todos tus pasos, todos tus caminos. Él te va revelando día a día y paso tras paso lo que tenés que hacer para realmente conectar y saber y seguir avivando ese espíritu. Le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales. Luego dice Éxodo capítulo 36 versículo 1, dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Alobiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las artes relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Quiero que hagas hincapié en esto, tal como el Señor ordenó. Tus caminos son tocados por Dios. Tus caminos son los que Dios quiere que vos recorras. Tus caminos, tu propósito, Dios te lo da y está relacionado con Él, sí o sí. Por eso dice, tal como el Señor ordenó. Literalmente, Dios estaba en Bezalel y fue Dios el que construyó el arca del pacto y todas las demás cosas que tenían que ver con el templo y el tabernáculo. No fue Bezalel en sí,
fue el Espíritu de Dios, porque dice, el Señor ha escogido específicamente a Bezalel y lo llenó del Espíritu de Dios. No fue Bezalel, fue el Espíritu de Dios. Y para esto, si vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, queda claro, esto lo escribió Pablo, ya no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Cuando Dios te hace hacer ese plan que tiene para vos, cuando te lo revela, también tenemos este miedo de querer agradar a los demás. Porque eso, lo que Dios te revela, lo que Dios te hace, lo que Dios te hace ver en una visión, literalmente muchas veces no tiene nada que ver con lo que el mundo hace. Porque siempre se va a basar quizás en agradar al conjunto, en enseñar al conjunto, en hacer el bien. Y eso muchas veces no está bien visto, porque tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a qué van a decir ellos, a qué van a decir estos. Y esto literalmente corrompe tu relación con Dios y solamente te está atrasando más a la gloriosa manifestación que Dios puede tener en tu vida. Seguimos leyendo, dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni de nadie, y nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. Tu propósito, como dije antes, tu plan de vida, tu propósito de vida, ese hay algo más. No tiene nada que ver con ninguna fuente humana. No tiene nada que ver con el ser humano, porque la lógica de Dios, el razonamiento de Dios es mucho más amplio. Y Dios no ve nuestros miedos. Lo único que Dios ve es lo que podemos llegar a ser en esta vida. Él no ve tus miedos. Él solamente ve lo que vos puedes llegar a dar, puedes llegar a ser en base a Él y en base a lo que Él quiere. Gálatas 1:15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llenó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Muchas veces caemos en querer consultar a ver si esto que yo quiero hacer está bien o si esto que Dios me está revelando está bien. A ver si alguien lo hace, a ver quién se atrevió a hacerlo. Porque si uno no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Si esta persona no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Y si yo consulto con un ser humano, con otros que quizás no tiene la misma lógica o el mismo razonamiento de Dios, porque nadie lo tiene, o que está en una conciencia mucho menor y que no cree tampoco en Dios, por eso es muy importante el entorno, eh, literalmente te va a decir que no, que eso no es posible. Por eso acá Pablo no consultó con ningún ser humano. Él lo único que hizo fue dejarse guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. O sea, Pablo se fue. En vez de pedir consejos, él dijo, no, me voy porque mi espíritu me está diciendo que me vaya a Damasco y a Arabia. Me voy. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es lo que es la voluntad de Dios. Esto es obedecer a Dios. En Gálatas 2:6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su forma de grandes líderes a mí no me afectó. Para nada, porque Dios no tiene favoritos. Pablo entendió que si
Él, Jesucristo, le dio la revelación de predicar a los gentiles. Ese era su propósito y que no tenía nada que ver con los demás. Pablo se enfocó en una cosa, en cumplir lo que Jesucristo le dijo que haga. Pero no fue él, fue Dios y el Espíritu Santo. Y esto muchas veces no lo comprendemos, pero es así. Fue Dios y el Espíritu Santo, no nosotros, porque nosotros no podemos. Luego dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió una cosa, y es que Cristo se entregó por él y por todos nosotros, claramente. Y lo único que él tenía en esta vida era complacer a Dios y seguir el propósito que Jesús le reveló. Nada más. A él no le importó enfrentarse a los fariseos. A él no le importó literalmente que los apóstoles, que los 12 apóstoles que ya habían seguido a Jesús fueran mejor que él o que predicaran de tal manera. No, solamente él se enfocó en lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo y él obedeció. Y esto es lo que tiene que ver con la obediencia y con el confiar en el propósito. No te puedes enfocar en lo que los demás dicen, no te puedes enfocar en una situación que no te agrada, porque muchas veces caemos en querer hacer caso a lo que los demás nos dicen o aceptar esos consejos que nada tienen que ver con mi propósito. Y cuando yo acepto esto, literalmente no me siento cómodo y llevo esa armadura de protección que literalmente lo único que hace es protegerme de algo que quizás no existe, porque tus miedos solamente están en tu mente. Tus miedos solamente son esas creencias que el mundo te hizo creer. Y por eso después dice, Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Esto tiene que ver que cuando vos ya aceptaste ese propósito y cuando vos ya querés llevar eh, esta vida o esa vida que Dios te muestra, muchas veces queremos hacerlo todo a la perfección y no queremos fallar. Y muchas veces vamos a fallar. Pero en esto Dios también te enseña, porque quizás vamos a fallar en muchas cosas, pero Dios te confronta y te dice que no hay que ser perfecto, que Él no te hizo perfecto y Él no te quiere perfecto. Él te llamó a vos tal y como estabas, para que cargue tu cruz. Y tu propósito muchas veces tiene que ver con esto, con hacerte responsable y con cargar tu cruz, de seguirlo. No te dice que no vas a tener más problemas, no, sí vas a tener problemas, situaciones a resolver, pero en Él está su gracia, en Él vos tenés un ancla y no hay nada mejor que seguir y obedecer. ¿Y cómo puedes conectar con esto? Leyendo su palabra, orando y pidiendo, pero sobre todo deshaciéndote de todo lo que las demás personas te dijeron que no es posible. Porque si yo personalmente hubiera hecho caso, si yo personalmente hubiera consultado con alguien de mi entorno que no está en la misma sintonía que yo o que no está en la misma rebelión, no, rebelión no, en la misma sintonía que yo literalmente no iba a hacer esto. Hoy vos, que estás del otro lado, no me estarías viendo en cámara. Yo no consulté. Yo lo único que hice fue creerle a Dios y, y seguir lo que Él dijo que haga. Nada más.
Esto conlleva también a una ruptura de ser, obviamente, porque no puede ser el mismo. Yo no puedo seguir siendo el mismo indisciplinado cuando realmente tengo que ser disciplinado para que Dios se manifieste en mí, para que mi espíritu se avive todos los días. No, no es como que el propósito se revela y ya, sí, el propósito se revela, pero vos tenés que nutrirlo para realmente eso sostener. Porque si eso no sostenés, pues se va a caer. Si no construís sobre la roca, que es Dios, eso se va a caer. Por eso no hay que dejarnos llevar por lo que los demás dicen, sino en seguir lo que Dios tiene para vos. Porque si Él te dio esa visión, es porque Él ya pasó ese camino, es porque Él ya recorrió ese camino y Él te va a ayudar a vos a través del Espíritu Santo a recorrerlo y a cumplir todo eso. Porque todo obra para bien, pero somos nosotros, los seres humanos, quienes ponemos estas etiquetas de lo malo y de lo bueno. Y esto muchas veces tenemos miedo de cómo lo voy a hacer. Es que vos no lo vas a hacer, lo va a hacer Dios. Porque su lógica no es la misma que la de nosotros. Nosotros somos limitados y Él es ilimitado. Él no tiene límites, literalmente. Así que te invito a reflexionar sobre tu vida. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Eh, Literalmente hoy abrí la Biblia y estaba Éxodo. Y leí esto y dije, lo tengo que compartir. Esto literalmente es lo que Dios quiere que yo haga. Así que te mando un saludo, espero que te encuentres bien y no importa qué pase, Dios proveerá. Chau, chau.